hay que tomar estas decisiones. Una es la de dar por finalizados los torneos, para poder tener ya designadas las plazas a nivel sudamericano de las competencias que se van a llevar a cabo el próximo año. La otra, la de respetar las plazas que quedan vigentes. Una es la de la Copa Superliga y la otra es la de la Copa Argentina, que cuando el fútbol permita, cuando la salud permita volver, se van a dirimir en el torneo que tengamos la posibilidad de jugar, en el tiempo que podamos volver a jugar y la salud nos dé esa posibilidad al fútbol argentino de volver a los campos de juego. Bienvenidos a una nueva edición de Aislados, día 39 del aislamiento social preventivo y obligatorio, lunes 27 de abril en la ciudad de Buenos Aires. Yo soy Matías Baldo, esto es Aislados, somos dos amigos hablando de deportes por Skype en tiempo de coronavirus. Y del otro lado, como siempre, está mi amigo y compañero Javier Saúl. Javi, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Mati? ¿Todo tranquilo? Hoy volvemos a grabar casi de medianoche, motivado sí por un comunicado que vamos a estar ahora contando. Y de fondo, más allá de que no tenga mucho que ver con esto que hablaremos, suena, se ven imágenes de los 90, de Last Dance básicamente. Hoy no hubo madrugón, sí, prefiero verlo ahora ya hacia la noche de un lunes, donde vuelve a ser el tema del día. Vuelve el documental de Jordan, me parece que de acá a las próximas semanas marcará la agenda. Pero bueno, básicamente sí, otro nuevo episodio de Aislados. Recuerden, pueden suscribirse y no perderse ningún episodio en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Castbox. Suscríbanse, pongan me gusta, 5 estrellas, todo lo que saben hacer. Muchas gracias por los comentarios, por algunas ideas que también mandan y que seguramente estaremos tomando para los próximos episodios. Y además, si no tienen ninguna plataforma de audio, no conocen o no están familiarizados con el podcast, sí pueden escucharlo en YouTube. Se meten en el canal de BW y encuentran todos los episodios de Aislados. Suscríbanse también ahí y no se pierdan ningún episodio en formato de video. Empezamos a encontrar, Javi, algunas precisiones. Hablábamos continuamente de la incertidumbre que estamos atravesando, pero el fútbol argentino empieza tal vez como uno de los pioneros a nivel mundial a entregarnos precisiones de lo que será no solo la resolución finalmente de esta Copa de la Superliga, que apenas se jugó una fecha, sino también de sus descensos, de sus clasificaciones a la Copa, y principalmente creo que la noticia más importante es la decisión de los descensos de cara al futuro, que esto no solo nos marca una situación actual, sino también cómo y qué tan golpeados van a quedar los clubes de cara al futuro. Sí, a ver, para ordenar un poco cómo fue este lunes de AFA y fútbol argentino y definiciones. Chiqui Tapia confirmó lo que sí era un secreto a voces y que en las próximas horas será solamente oficial de parte de la dirigencia, ya es oficial por sus palabras y también por un comunicado que salió esta noche. A ver, básicamente se suspende la temporada, marcadas bien, no hay descensos y no habrá descensos tampoco la temporada siguiente. Esto cambia un poco el panorama. Y después el otro título, Mati, que me parece para destacar, es que solo habrá fútbol cuando haya público. ¿Qué significa esto? Que probablemente, y esto lo dejo, digamos, en debate, ¿no? No tengamos fútbol hasta 2021. Esto dependerá, por supuesto, de qué sucede finalmente con la vacuna, con el aislamiento, con encontrar alguna solución, tratamiento eficaz que nos permita volver a cierta normalidad. Si lo que antes nosotros teníamos era normalidad, pero de todas maneras volver a esa rutina que definitivamente por ahora va a ser interrumpida y que yo creo, Javi, lo venimos hablando bastante seguido, se nos hace difícil imaginar en el corto plazo poder volver a una cancha, abrazarnos, gritar un gol en la tribuna, sufrir juntos. Me parece que esta decisión de AFA es lógica desde un punto de vista de, bueno, el fútbol no solamente son 22 personas corriendo atrás de la pelota, pero sí es un mensaje. Y sin dudas los clubes, también es cierto que muchos clubes viven en parte gracias al financiamiento que entrega la venta de entradas. Y es algo que, bueno, la AFA creo que habrá tenido en cuenta para tomar esta resolución. Sí, creo que va por ese lado. Por otro lado, quizás empiezan a correr riesgo todo lo que ¿no?
del fútbol y demás. O sea, el show alrededor del fútbol, sin fútbol, va a estar complicado en caso de que esto no se estire. Básicamente sí entiendo que hay una cuestión, obviamente, social y de salud como principal, y creo que hoy pocas veces escuché a Chiqui Tapia diciendo cosas tan, digamos, concretas y sensatas, y la verdad que es muy, muy firme. La verdad que no es un dirigente que a veces hable como salió a hablar hoy, y me parece sí para destacar, y muy valorable me parece todo lo que fue diciendo. Pero bueno, obviamente va a haber una cuestión económica de fondo muy grande, muy grande. Estamos hablando acá, si en caso de que no haya fútbol, no hay ingresos de entradas, los socios probablemente empiecen a dar de baja sus abonos y demás. Hay renovaciones de abonos a mitad de año que realmente las pongo en duda. ¿Y qué pasará con la televisación? Contratos firmados para televisar un fútbol que en el mejor de los casos podría volver hacia fin de año, y si no hay eventos de mucha gente, eventos donde haya grandes aglomeraciones de personas, estamos hablando de marzo del año que viene. Entonces yo creo que ahí puede empezar a crujir un poco la estructura, pero sí, obviamente priorizan, y me parece bastante más que sensato e interesante priorizar la salud. Hay, por supuesto, una lógica que vos marcabas en un fútbol argentino que en Europa completamente golpeada, porque Europa también va a sufrir las consecuencias económicas de esta catástrofe, de esta pandemia. Sin dudas va a repercutir también en el fútbol y en uno de los principales ingresos de los clubes, que obviamente son las ventas. Hablábamos de que tal vez el fútbol a futuro va a cambiar, vamos a tener un fútbol más real, menos cifras estrafalarias como hemos visto en los últimos años, que cualquier jugador vale 20, 30 millones de euros, ni que hablar de las grandes estrellas. Entonces me parece que los clubes argentinos van a tener que afrontar ese escenario donde desde Europa no se va a venir a buscar tanto jugador, al menos por un par de años, y por eso yo creo que es la decisión de la AFA de no solo no concretar los descensos de esta temporada, sino también anular los descensos de la temporada 2021. Es decir, me parece que esa es la lógica, que los clubes, para no encerrar a los clubes en un sistema perverso, me parece. Por ejemplo, si un club está jugando la permanencia, está tratando de escaparle al descenso, obviamente va a ser un desembolso mayor de plata que no va a tener. Entonces, de cierta manera, tal vez sea una buena oportunidad para empezar a sanear el fútbol argentino, para empezar a hacer un fútbol más real, que es esto que hablábamos también a nivel internacional. Pero bueno, lo que nos ocupa hoy es el fútbol argentino, y ojalá sea, dentro de todo lo malo, una oportunidad para tener un fútbol argentino más real, más lógico, donde no haya clubes endeudados y donde no suceda como está sucediendo, que después de 2 meses hay clubes que no pueden soportar ni siquiera 2 meses de un parate de la actividad, cuando es una industria que genera millones de dólares por año. Entonces, bueno, veremos qué es lo que sucede, pero sí tenemos, Javi, en concreto, cuáles son las consecuencias de estas medidas que anunció el Chiqui Tapia. Sí, a ver, los puntos salientes, por decirlo de una manera, bueno, finalización de los torneos, se terminó la temporada 19-20 en el fútbol argentino, eso ya es así, y obviamente con cierto grado de impacto en el fútbol masculino. Básicamente se cancela la Copa de la Superliga y se cancelan descensos y demás. Muy fuerte impacto, sí, y esto a tomar nota y a tener en cuenta lo que es el fútbol femenino, porque se termina la temporada sin campeón, y se termina una temporada en la que, y ahí sí yo empiezo a poner en duda, salvo que la AFA logre sostenerlo económicamente, con contratos que vencen en junio y que no se sabe cuándo regresa el fútbol femenino. Digo, y esto lo abro, es un paréntesis que abro y cierro en este momento, pero sí para tener en cuenta futuro, porque una cosa, cuando todos miran hacia la temporada del fútbol masculino es una cosa, cuando se ve la del fútbol femenino es otra, bastante distinta. Decíamos, finalizó la temporada 19-20 del fútbol argentino, se definieron las clasificaciones a las copas por las posiciones en las que estaban, algo similar a las reacciones que están sucediendo en Europa en estas situaciones. Por ejemplo, Boca, River, Racing y Argentinos Juniors estarían en la Libertadores 2021, después hay otra lista para la Sudamericana 2021, y acá Mati sí, vuelvo a abrir otro paréntesis, de una Libertadores y una Sudamericana 2020 que quiero ver si termina.
la verdad es toda una incógnita, porque ya estamos pensando en los clasificados a 2021, no sabemos cómo se va a definir la 2020, que recién había comenzado, que estaba en su fase de grupos la Copa Libertadores, la Sudamericana también recién había dado el puntapié inicial. Hay varias ideas en Conmebol, cuándo jugarlo, cómo jugarlo, hacerlo una especie de mundialito. Bueno, la verdad es que no está claro, hay que ver cuándo se define. Ya estamos pensando en 2021 y la verdad es que 2020 recién empezaba futbolísticamente para las competiciones de Conmebol. Una clasificación a 2021 que va a traer polémica también, Javi, porque se cuenta finalmente ese primer partido de la Copa de la Superliga y equipos como Vélez, que tenían tal vez el boleto a la Copa Libertadores, finalmente lo terminan perdiendo por una fecha que, por ejemplo, River no jugó. Entonces son situaciones que, la verdad, hacen algún ruido, suenan raras, pero bueno, de todas maneras, es como vos señalabas, ¿no? Pensar en 2021, cuando no sabemos 2020 todavía qué va a pasar, nos queda muy lejano. Lo que sí, y me parece importante, es que si bien se cancelaron los descensos, por supuesto, en todas las categorías, sí los ascensos se van a definir en la cancha, que es algo que creo que es lo más lógico. También la sensación, ahora tenemos la confirmación de que no vamos a tener fútbol prácticamente con normalidad hasta 2021, entonces todo este tiempo, ¿sí? Las nuevas temporadas comenzarían en 2021, entonces todo este último semestre, el segundo semestre, el bendito segundo semestre, podría ser una buena oportunidad para definir estos campeonatos. Ahora, pregunto, Javi, los clubes argentinos, si ya no se juega la Copa de la Superliga, la idea es que empiecen en junio los de Primera División, que empiece el campeonato en diciembre, van a estar hasta diciembre sin jugar, no sé, es un escenario que tal vez no está tan claro todavía. Sí, a ver, yo creo que estas decisiones, igual que las de Europa, hay que tomarlas como una cuestión casi burocrática. O sea, están bien que de última cada uno, estará de acuerdo o no que se termine la temporada o que se definan las canchas. Eso obviamente estará la discusión, pero está bien que salga un comunicado, está bien que se tomen decisiones, más antipáticas, menos antipáticas, pero me parece correcto. Sí, el resto es una incógnita. Saber cuándo va a volver el fútbol, cuándo se van a definir estos ascensos, cuándo se va a retomar la actividad. Ahí me parece que ya, o sea, esto pasa por un comunicado o una decisión más burocrática que otra cosa, porque la realidad después probablemente dirá otra cosa o cambiará casos. Sí me parece que estoy de acuerdo con el tema de que los ascensos se definan en la cancha, y quizás a mí lo único que me hace ruido, y ya nos ponemos muy finos de cara al futuro, de un futuro que decimos por ahora es incierto, es que todo esto de que no haya descensos y que sí haya ascensos nos va a llevar una vez más a un torneo o un elefante, a un torneo de esos de 30 equipos, un torneo que cuesta mucho desarmar, que en el mejor de los casos muchas veces resulta simpático para los que suben o para los que amplían la cantidad de equipos, pero que después resulta antipático si yo te digo descienden 10 juntos. Entonces me parece que ahí es el único retroceso que veo, retroceso menor, en este contexto donde la salud y donde la economía está por encima de todo, ¿no? Por supuesto, a mí me queda el único asterisco, este partido de la Copa de la Superliga que la verdad modificó las clasificaciones. Esto hablando por supuesto de las clasificaciones a las competiciones internacionales de 2021. La verdad no tiene mucho sentido contar ese partido, pero entiendo que se jugaron. ¿Qué vas a hacer? O sea, cualquiera va a quedar disconforme. Este es un escenario, me parece, Javi, en el que obviamente cualquiera va a quedar disconforme, donde es muy fácil quedar mal parado o no estar feliz, pero la verdad es un escenario límite, no es sencillo. Yo valoro mucho, de todas maneras, más allá de que pueda tener mis reparos en alguna cosa, en alguno de los puntos que decidió la AFA, decididamente brindo porque AFA haya salido y haya dado un mensaje en concreto, esto que vos señalabas. Bueno, está bien, mirá, después podemos discutir si está bien que se suspendan los descensos, si está bien que hasta 2021 también se suspendan los descensos y que recién vuelvan en 2022, pero esto es lo que va a hacer AFA, listo. Por primera vez en mucho tiempo me parece que vemos una reacción, como vos decías, de Chiquitapia y de AFA, de decir, bueno, finalmente esto vamos a hacer, es este plan. Después podemos discutir si estamos de acuerdo o no, pero muchas veces sentimos como que no hay un plan.
al menos en esta oportunidad tiene alguna lógica. Obviamente a nadie le gusta que su máximo rival no descienda. Voy más allá al caso de Gimnasia. Obviamente a los hinchas de Estudiantes le va a molestar que si Gimnasia hizo una mala temporada, bueno, no haya justicia deportiva. Pero la realidad es que es un escenario muy difícil y como siempre, y acá uno de los grandes ganadores, Javi, Diego Maradona, porque Gimnasia no descenderá. Así es, y por eso justamente quizás la principal reacción que hubo en redes sociales y demás fue básicamente la salvación de Gimnasia. Es quizás con una Superliga definida, y bien planteabas, una copa de la Superliga, con una sola fecha en la que ni siquiera se completó y en la que muchos equipos casi que denunciaron los jugadores que jugaron a la fuerza. Va a tener en cuenta para lo que va a ser la clasificación a las copas. Por otro lado, aparece que sin descensos, un Gimnasia que estaba condenado casi desde el inicio de la temporada, logra salvarse con Maradona en el banco. Esta vez, obviamente, poco. El Diego estaba haciendo una campaña que bueno, acompañaba un poco a la ilusión, pero sabíamos que estaba muy difícil la salvación, y me parece que entiendo la reacción de la gente. Entiendo que quizás puede haber cierta bronca de Estudiantes, pero sí que el hincha neutral, la mayoría de los fanáticos de Maradona y demás, reaccionaron positivamente a esto, ¿no? Lo importante es que Gimnasia no bajó, el cómo es la anécdota, es básicamente lo que se difundió en redes. Y sí, para destacar que Dalma Maradona, no sé si es necesario ponerle apellido a... No hace falta. Que Dalma justamente tuiteó, recordando la canción de Britney de los años 90, el famoso Ups, él lo hizo otra vez, ¿no? Básicamente Diego volvió a ser parte del milagro de Gimnasia. Obviamente que esta situación va por otro carril y es una decisión más de AFA de tratar de salvar a los clubes y de no hundirlos económicamente en lo que puede ser una pérdida justamente económica, pérdida de categoría, pérdida deportiva y demás. Bueno, de alguna manera esta tabla de salvación incluye a Maradona y algunos ven ahí otro milagro de Diego. Se salva Gimnasia, otros clubes también que estaban prácticamente condenados, la verdad, reciben este anuncio como una buena noticia. Será también una buena noticia, Javi, para los clubes que finalmente terminen subiendo, que consigan el ascenso, porque se asegurarán que no sufran este efecto ascensor, ¿no? El sube y baja, que una primera temporada donde es muy difícil afianzarse. Bueno, los que asciendan finalmente tendrán la oportunidad de una primera temporada sin demasiados riesgos. Si bien eventualmente contará para el promedio y demás, sí es lógico que van a tener algún resguardo y no tendrán esa urgencia y necesidad imperiosa de hacer una campaña inolvidable en sus primeros meses en primera. También sucederá obviamente en los estamentos más bajos, pero me enfoco principalmente en primera división, que es tal vez donde mayor diferencia hay. Sí, a ver, una B nacional que sí hay que marcar, que tiene, obviamente va a generar debate, más allá de que esto quieren que se defina en la cancha, va a generar debate porque, por ejemplo, sucedió hoy a la tarde, este lunes, San Martín de Tucumán ya exigió, o por lo menos va a presentar en las próximas horas una nota en AFA exigiendo el ascenso, ¿no? Y el tema es si le corresponde o no. Un San Martín de Tucumán que en la zona 2 tiene 44 puntos, que le lleva 3 puntos a Defensores de Belgrano, que obviamente sí el que está más atrás es Sarmiento de Junín, o sea que es casi una cosa de dos en la zona 2 entre San Martín de Tucumán y Defensores de Belgrano, y en la zona 1 estaba mucho más complicado, mucho más discutido el tema, porque Atlanta, que ilusiona a Villa Crespo claramente, la situación de Atlanta está con 38 puntos, Estudiantes y los dos Estudiantes con 37 y 36, ¿no? Y entonces ahí me parece que está todo más discutido, más peleado, pero remarco, ¿no? Más allá de que todo se quiera hacer en la cancha, alguno va a querer sacar ventaja, alguno en medio del debate va a exigir. Uno, por ejemplo, es San Martín de Tucumán, que mediante una nota exige la oficialización de su regreso a Primera División, aunque obviamente no tiene problema de que si se vuelve a jugar, se jueguen todos, no solo los que tienen chances de ascender.
No, es que acá claramente, si se dieron por terminadas las temporadas 2019-2020, es decir, que esta temporada regular, si podemos llamarla de alguna manera, no se va a seguir jugando, deberían tomar el reglamento que existía. Para mí está mal que, a ver, es apresurado que no se terminen de jugar. Sí, me parece bien que, por ejemplo, que no haya descensos, lo podemos discutir, podemos estar de acuerdo o no, pero me parece bien para motivar que los clubes, bueno, no hagan estos desembolsos catastróficos de dinero intentando salvarse en un escenario difícil y diferente a lo habitual. Pero me parece que si podemos terminar los campeonatos de acá a diciembre, terminarlos, jugar con normalidad todas las fechas y las definiciones, sería lo más lógico. Para mí es la mejor solución en estos casos, porque mirá, elegimos Primera Nacional, que encima es una categoría en la que yo, por ejemplo, por ser hincha de Defensores, estoy bastante empapado. Si vos agarrás la Primera Nacional, tenés Atlanta, que es el líder de la zona 1, con un partido menos encima, por ejemplo, que Estudiantes de Río Cuarto, que está segundo con 37 puntos, con Estudiantes de Buenos Aires, que está tercero con 36, y en la zona 2 tenés a San Martín de Tucumán, con igual cantidad de partidos, 3 puntos por encima de Defensores de Belgrano. ¿Cuál era el reglamento inicial? Bueno, se terminaban normalmente la temporada regular, es decir, se completaban las 30 fechas del torneo, y una vez que se completaban, los dos líderes de cada grupo se enfrentaban entre sí en una final por el ascenso. Después, el segundo, tercero, cuarto de cada zona iba al reducido, donde también se sumaba el que había perdido aquella final. Si no se va a poder jugar con normalidad el resto del campeonato, más allá de esta salvedad de que no va a haber descensos, me parece que lo lógico sería hacer una final entre Atlanta y San Martín de Tucumán, que el que gane ascienda y el que pierda que juegue el reducido con Estudiantes de Río Cuarto, Estudiantes de Buenos Aires, Temperley, Defensor de Belgrano, Sarmiento y Riestra. Este es un escenario que obviamente es como te decía antes, siempre va a haber alguien que no esté conforme. Siempre va a haber alguien que no esté conforme. En el caso, por ejemplo, de Defensores de Belgrano, uno puede decir, si haces una tabla general de las dos zonas, sumó más puntos que Atlanta, que de todas maneras Atlanta debía un partido. Entonces, es una situación que es difícil, porque Atlanta debería completar ese partido frente a Independiente de Rivadavia, que fue suspendido por incidentes. ¿Y qué sucedería? Bueno, puede alcanzar a Defensores con la misma cantidad de puntos. Entonces, la tabla general la descartás. Si agarrás la modalidad de juego que estaba preestablecida, también vos podés decir, a ver, Defensores de Belgrano estaba a 3 puntos de San Martín de Tucumán y jugaban en 2 fechas en la cancha de Defensores. Entonces, también ahí te puedes sentir mal. Pero bueno, si es un caso de fuerza mayor, me parece que lo más lógico es que la definición del campeonato sea como se esperaba que fuera. Digo, sí me parecería mal que, por ejemplo, estando Tigre quinto, involucren a Tigre o vayan a darle la oportunidad a Ferro, que digo, si yo soy partidario de que hay que terminar la temporada hasta el último partido. Si no se puede, me parece que hay que seguir el sistema que estaba preestablecido. Tampoco entiendo la lógica de por qué San Martín de Tucumán quiere pedir el ascenso, porque no le corresponde el ascenso en teoría. Es decir, sí le corresponde jugar en una final por el ascenso, hasta hoy. Entonces, me parece que obviamente la gente de San Martín de Tucumán te va a decir, mira, yo tengo 44 puntos, estoy líder, si no se puede jugar más, quiero ascender. Está bien, veremos, digamos, cada situación. A mí me parece hoy, hasta algo que dijo Chiqui Tapia, que es prudente esperar en este sentido. Lo de los descensos para mí va más por un carril económico, que es decir, la verdad vos no vas a volver a jugar y vas a someter a los clubes que encima, si estás peleando el descenso, generalmente tiene una, digamos, está unido a que también estás atravesando una crisis económica, generalmente. Entonces, en vez encima hacer un gasto sideral para salvarte del descenso, bueno, es un problema. Entonces, desde ese lado entiendo la lógica de completar la temporada sin descensos. De todas maneras, me parece sí que hay que tomar alguna medida. Bueno, completar el campeonato, terminamos el campeonato si nadie los corre. Si la idea es volver a empezar en enero, completar estos campeonatos y que sea lo más lógico y transparente posible. Y si no se puede y esto sigue avanzando y estamos en octubre, Javi, y no pasa nada y no hay vacuna y no se puede volver a jugar ni siquiera ni siquiera puertas cerradas, que ya obviamente sería un caso extremo. Bueno, tomemos esta definición: San Martín final con Atlanta y el resto al reducido. Me parece lo más lógico.
Sí, no es mala opción. Sí, para marcar, y ya volviendo a lo que es la primera división, que esta idea de que se agrande el campeonato, de que tenga cada vez más equipos, obviamente no cae bien en algunos equipos. Hay algunos, pues tema River, Boca también en algún momento dijo lo suyo, que prefieren el torneo de 20 equipos. Está claro que esto va a ser un parche, que esto va a ser mientras esto se pueda solucionar, y probablemente cuando todo vuelva a la normalidad, por ponerlo entre comillas, sí empiece a ganar fuerza esto de que el fútbol argentino una vez por todas retome la senda del campeonato normal. Mati, que yo la verdad creo que hay que irse recién antes del Mundial 2014 para recordar un torneo más o menos lógico en el fútbol argentino. Y sí, para marcar, Mati, y me parece que tiene que ver un poco con lo que venimos hablando desde el inicio de este episodio, es una frase de Tapia. Remarco un Tapia que hoy la verdad que vale la pena escucharlo y vale la pena ver de vuelta también, si quieren, el video de sus declaraciones. Es que si hay un contagio, si pasa algo en el momento que se vuelve el fútbol porque alguien presiona, porque hay que volver rápido, lo que no quieren es que octubre sea el 19 de marzo. No quieren que noviembre sea el 19 de marzo. Se va a volver cuando estén las condiciones dadas. Cualquier retroceso, y esto sí me parece que para subrayar, sería un papelón para el fútbol argentino, y del ridículo es muy difícil volver. Es muy parecido, Javi, a lo que pasa a nivel social, digamos, podemos hacer un paralelismo, que, bueno, con esta polémica que hubo, si se podía hacer 500 metros, no 500 metros, obviamente es un escenario muy difícil. En el caso particular nuestro, ya estamos cansados de estar en casa, no somos los únicos, digo, a todos nos van pasando en esta montaña rusa de emociones que vivimos durante la cuarentena, durante el aislamiento, distintas sensaciones, queremos, bueno, salir, volver a recuperar nuestra vida habitual, pero la verdad es que después de, ¿cuánto llevamos ya? Casi 40 días de aislamiento, Sí. La verdad es, a ver, por salir 500 metros y aumentar la probabilidad de contagio y generar un retroceso en todo esto, sería una pena realmente, porque ya hicimos un primer esfuerzo, vamos a completar el esfuerzo. Me parece que a esto apunta Tapia a nivel futbolístico, que hoy futbolísticamente es lo mismo que a nivel social, es decir, somos todos la misma masa. Esto no distingue de ricos, pobres, futbolistas, oficinistas. La verdad es, somos todos lo mismo, una vez más, y sería complicado, es decir, si vos volvés y se contagian mañana 10 jugadores de fútbol, ya sería el colmo de la estupidez del fútbol argentino. Sí, por eso me parece que tiene lógica. Y sí, para marcar y como para ir dándole un cierre, sí, coincidimos, una de las decisiones más lógicas de esta AFA, de este fútbol argentino, que suele navegar muchas veces ya en su propia normalidad y ahora se enfrenta a una anormalidad todavía mayor. Podemos estar de acuerdo o no, podemos debatir si estaba bien el tema de ascensos, descensos o finalización de torneos, o a quién puede beneficiar o no, si hay ganadores o perdedores, que también suena raro, ¿no? Lo de ganadores y perdedores en este momento de pandemia mundial, pero sí, para marcar esto, se tomó una decisión, no habrá fútbol por lo pronto en los próximos meses, no sabemos si habrá fútbol en 2021, y se prioriza la economía, se prioriza la salud, se prioriza no caer en el ridículo, y sí, quedará atrás después las discusiones menores y casi las tonterías, ¿no?, del día a día, parte del show que me parece que en este momento no tiene sentido.